crecimiento integral de nuestra iglesia. Para eso le vamos a dar la palabra al obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, el pastor Frank Denulli Brown, quien actualmente además es el vicepresidente de CIEMAL, es pastor metodista en la Congregación de Alta Gracia Córdoba, y dentro de su presentación él tiene unos primeros minutos para agregar algún detalle que quiera compartirnos de su presentación personal. Frankie, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Y bueno, además de ser pastor en Altagracia en este momento, también como superintendente acompañando las iglesias del Distrito del Norte argentino. Me parece que es importante decirlo también. Bueno, en primer lugar, quiero dar gracias por la presentación que nos hace Daniel, porque a mí siempre me ha costado un poquitito hablar de la palabra crecimiento por las connotaciones que muchas veces tiene como un término económico o empresarial, o entender el crecimiento como sumar gente, sumar adeptos, ¿no es cierto? Y me parece que el encuadre que le ha dado Daniel nos ayuda un poco a entender, digamos, cuando hablamos de crecimiento, esta visión más de un crecimiento integral, en donde, bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que decir, y estamos aquí gracias a un poco más de 185 años de testimonio en la Argentina. Testimonio con sus virtudes y también con sus defectos, y con sus distintos problemas, ¿no es cierto? Pero estamos aquí y me parece que eso también es un motivo de gratitud, y si seguimos estando es porque Dios también espera algo en nosotros, en este contexto y en esta sociedad y en estos tiempos, ¿no es cierto?, que nos toca vivir. Recordemos que este planteamiento, ¿no es cierto?, del crecimiento y la evangelización y el bienio, ¿no es cierto?, el crecimiento y la evangelización, que es algo que vienen insistiendo nuestras últimas asambleas generales, ¿no es cierto?, de poner un énfasis. Tenemos que entender, en primer lugar, de dónde surge esta preocupación sobre este tema, ¿no es cierto?, del crecimiento, la evangelización, y que de alguna forma tiene que ver con el proceso, ¿no es cierto?, de dispersión, ¿no es cierto?, que sufren nuestras comunidades, nuestras congregaciones de fe, esos procesos de dispersiones que sentimos que después de la reside esta cuestión de la vivencia comunitaria de la fe, digamos, importante, sino más bien a veces se habla de consumir fe o asistir, ¿no? Y entonces, al no haber encuentro comunitario, tampoco se construye misión. ¿Y qué sucede? Quedan en nuestras comunidades pequeños núcleos muy reducidos que sienten toda esta carga, digamos, de la estructura eclesial. Y esta estructura eclesial, ¿no es cierto?, que, bueno, significa edificios, organización, dinero, etcétera, compromisos, y donde ese núcleo reducido se ve como encerrado en sí mismo, y pareciera que no está en ese núcleo, no están preocupados por su espiritualidad y el testimonio, sino por sostener, digamos, esta estructura. Y entonces se desvirtúa todos estos conceptos, ¿no es cierto?, que veníamos hablando, y esto no solamente aparece en la iglesia metodista, también en otras comunidades, es un proceso, ¿no es cierto? Yo hablaría más que un proceso de crecimiento, un proceso de dispersión, y también con no ver el sentido comunitario, digamos, de la fe, ¿no? Entonces los pequeños núcleos que quedan a lo largo y ancho del país están más preocupados en la estructura,
Y ahí creo que necesitamos percibir el movimiento del espíritu, por dónde quiere obrar Dios y si a veces coincide también con nuestros propósitos, ¿no? Poder ver las señales. Y creo que muchas veces nosotros planificamos, organizamos desde nuestro criterio, y creo que me parece que es importante entender también históricamente que para la Iglesia Metodista muchas veces la misión o el testimonio o el servicio surge desde lo marginal, lo no tomado en cuenta, lo que está aislado, o de los que son para la sociedad, digamos, los derrotados. Me parece que eso es importante poder verlo, y que este proceso de dispersión eh, quita fuerzas. Este proceso de dispersión, evidentemente, nos saca de estas cuatro patas, ¿no?, que mencionó Daniel: el querigma, la diaconía, la coinonía y la didaje, o sea, como que damos vuelta, digamos, la mesa. Y creo que esto no es algo simple y sencillo, y que necesitamos volver al trabajo en terreno. Y cuando yo hablo del trabajo en terreno, esto no sucede necesariamente dentro de nuestros templos. Y es necesario poner el cuerpo en nuestros barrios, en nuestras zonas rurales, en muchos otros lugares, porque el desarrollo congregacional, que a mí es más lo que me preocuparía que el crecimiento como tema en sí, el desarrollo de congregaciones que puedan dar testimonio, puedan llevar la misión con todo lo que encierra la palabra, no es algo lineal. Yo recuerdo que hace unos años atrás se ponía meta, ¿no? Tenemos que crecer un 10%. Hay metas y resoluciones de asambleas generales de nuestra iglesia, y esto no es una cuestión lineal cuando lo comunitario son vínculos que tienen su complejidad, y el crecimiento congregacional implica muchas cosas más que sumar gente desde la perspectiva metodista. Y creo que tenemos que salir al encuentro, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Y creo que la estructura muchas veces nos encierra, especialmente en los edificios, pero seguramente hay otras cosas también que implica la estructura eclesial, ¿no? Y en eso me parece que es importante tener presente algunos elementos, ¿no es cierto?, de lo que es la identidad metodista. Porque si no, podemos en el crecimiento reproducir lo que ya hacen otras comunidades, que puede estar bien, pero no es lo que nosotros somos llamados a realizar. En primer lugar, me parece que es importante esta cuestión de reconocer el ministerio laico como algo fundamental en nuestras comunidades, y que esto no necesariamente está presente en las otras iglesias protestantes. El tema del sacerdocio universal de los creyentes, que el metodismo lo radicalizó, y las mujeres fueron ocupando lugares vitales en el ministerio de la iglesia. Y esta identidad para mí muy definida de nuestra iglesia, que es el corazón ardiente y el mundo es mi parroquia. Estas son dos frases que de alguna forma marcan parte de nuestra identidad y desde dónde nos tenemos que mover. De esa experiencia del corazón que no nos deja encerrado hacia adentro, sino mirar lo que es el mundo, mirar la parroquia. Esta cuestión de el metodismo siempre ha tenido sensibilidad social, y cuando yo hablo de sensibilidad social es esa capacidad de incorporar
el dolor, digamos, de la comunidad. Y el tema de la santificación, ¿no es cierto?, como una amplitud muy grande que no queda solo en obras de misericordia, sino también de justicia. El énfasis en la educación. Esto recordemos que empieza, ¿no es cierto?, con los hijos y las hijas de los mineros, para que puedan leer los evangelios, pero de alguna forma la educación que aparece como una herramienta para transformar un orden justo y una cultura antiviolencia. Es posible cambiar la cultura de la violencia desde el amor, y esta cuestión de el énfasis en la Biblia. Ver la Biblia como la ventana que permite observar otras culturas y perspectivas de la vida de la comunidad. No la Biblia, ¿no es cierto?, fundamento de nuestra fe que nos encierra, sino que desde esa ventana poder mirar otras culturas también. Creemos en la resurrección porque el cuerpo es importante, la salud es importante, la salud de la creación, su atención, nos hace ecuménicos. Y la conexionalidad, que no es solamente un término administrativo, es un término profundamente comunitario y también ecuménico. Y que creo que es lo que nos puede sostener en nuestro desafío mirando hacia adelante. Quizás estos elementos me parece que son importantes tenerlos en cuenta en la identidad, hacia dónde vamos con nuestra acción, hacia dónde vamos con nuestro testimonio, con nuestra diaconía, con nuestra coinonía y con la vida G. Y en este sentido, lo que yo personalmente observo es que los pequeños grupos de crecimiento, si queremos decir así, o fortalecimiento congregacional, pongo el ejemplo de la iglesia en Altagracia, se debe al recupero de personas que se trabajaba hace quizás 20 años atrás en una zona marginal, con chicos que apenas comían, con todo lo que es la pobreza marginal. Muchos años la iglesia trabajó allí, 10, 12 años, y en un momento abandonó el trabajo porque no pudo, porque no veía respuesta de acuerdo a lo que, digamos, nosotros esperábamos. Y cuando yo llego a Altagracia, empiezan a aparecer algunas personas en la iglesia que habían formado parte de esos grupos con una profunda gratitud por lo que la iglesia había hecho, y que si ellos eran hoy personas diferentes, era gracias a la iglesia. Ahora, eran personas totalmente en la periferia. Fueron personas quienes hicieron esa misión, hoy son personas que en la iglesia tienen 70, 80 años, que durante 20 años, a sol y contra lluvia y todo, iban allá en esa zona de extrema pobreza rural, digamos, a sembrar, ¿no?, a dar testimonio de lo que cambiaba, digamos, la vida. Y hoy mucha de esa gente que está, y que también algunos ascendieron socialmente, eso también hay que reconocer, es la que hoy está y siente el compromiso de desafiar la rueda para otros. Eso es sencillamente la experiencia de Altagracia, no es nada más que eso. Y también quiero poner la experiencia en el norte, en Tucumán, ¿no? En Tucumán, digamos, se inició un trabajo, ¿no es cierto?, muchísimos años atrás, que también se abandonó y hoy se vuelve a recuperar, lo que fue en un barrio popular Las Teñas, y después también en Alderete hoy, y creo que esa tarea es fuera del templo, es ir al encuentro donde nos necesita la gente, y es salir de la zona de comodidad.
Y pongo estos dos ejemplos porque son los que conozco y veo el trabajo que se hace en estos dos lugares, que es ir al encuentro. Ir al Frankie, te encuentro, pido 2 minutos para cerrar tu exposición y además bueno, que corrijas tu cámara porque hace un par de minutos que estamos viéndote la nariz y la pera nada más. bueno, debe ser porque me muevo bastante, gracias. Ahí está, gracias, Frankie. Bueno, un poquito, ¿no es cierto? Creo que es así de simple, ir al encuentro y hay que moverse, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, yo creo que hay unas cuestiones prácticas donde hay comunidades que van a morir y no hay que preocuparse y asustarse por eso. Y hay que dar una muerte digna. El tema es que esos recursos tienen que servir para abrir otros lugares, para pensar en otros lugares de testimonio. Pero creo que esto, si en un determinado lugar todo el objetivo es defender el edificio y pintar el edificio y no hay más que eso, y no se puede sostener, va a morir y va a surgir, digamos, en otro lugar, ¿no es cierto? El metodismo no puede quedar plantado en una maceta. Es algo más profundo. Y quizás creo tomar en cuenta, y para ir cerrando, lo que yo siempre digo, ¿no? Poder ser congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y proclamadoras del mensaje de salvación. Tener eso como nuestro horizonte, ser una congregación que sale al encuentro de los otros en los barrios y lugares de marginalidad y aislamiento. Y el encuentro allí, en términos prácticos, es qué podemos hacer con la niñez y la adolescencia, que no es fácil. Pero ya trabajar con la niñez y la adolescencia en situaciones de vulnerabilidad ya nos mete en todos los problemas que hay en nuestra sociedad. Así de sencillo, ¿no? Y a partir de ahí ser congregaciones, ¿no es cierto?, que hacen nuevos discípulos y discípulas, ser congregaciones abiertas a cambios y movimientos que se producen en la gran parroquia donde estamos insertos, ser una congregación profética que se sume con otros espacios sociales a la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Y en este sentido, ¿no? Hay que salir de la zona de comodidad e ir al encuentro del otro. Y escuchar, quizás más que hablar mucho, escuchar y acompañar. Y voy cerrando acá porque entiendo que me gustaría escuchar los aportes de otros y después podemos ir siguiendo.